Compró una casa rodante oxidada de los años 70 por solo $300. Y lo que hizo a continuación dejó a todo el pueblo llorando. Sin dinero, sin ayuda, solo un corazón roto, una caja de enterrar, de herramientas y un sueño que se negó a enterrar. Esta mecánica no solo restauró un vehículo averiado, restauró algo mucho mayor. Pero esta no es solo una historia sobre la restauración de una vieja casa rodante, es sobre la reconstrucción de una vida. Quédate con nosotros porque lo que sucede dentro de esta pequeña casa sobre ruedas podría cambiar para siempre tu forma de ver las segundas oportunidades. Pero antes de sumergirnos, dinos, ¿desde dónde nos estás viendo? Nos encanta ver a nuestra familia global en los comentarios. Cometiticas. El sol de la mañana apenas se filtraba a través de las persianas polvorientas de un deteriorado departamento sobre un taller a las afueras de Toluca, Estado de México. La pintura se despegaba de las paredes como historias olvidadas, y el radiador emitía un suave silbido, el único sonido que rompía la quietud. A los 47 años, Rosaura Valdés estaba sentada al borde de una cama individual que crujía, con las manos callosas envueltas alrededor de una taza de cerámica desportillada, medio llena de un café que se había enfriado hacía horas. No siempre había vivido así. Alguna vez fue la única mecánica diésel certificada de Toluca, respetada, confiable, aguerrida. Pero después de que su madre falleció y el taller de reparación donde había trabajado durante 2 décadas cerró sus puertas, la vida se desmoronó hilo por hilo. Su departamento era más un cuarto de herramientas que un hogar ahora. Llaves inglesas colgaban sobre el fregadero, trapos manchados de aceite se apilaban cerca del calentador y un solo marco de fotos permanecía en silencio en un estante polvoriento. Una Rosaura más joven con una mujer cuya sonrisa podía eclipsar al sol de México. Carlota, su pareja, su brújula. Carlota se había ido hacía 4 años, víctima de un aneurisma repentino. Sin advertencias, sin oportunidades de decir adiós. Desde entonces, Rosaura se había convertido en una especie de fantasma en su propia vida. Pero todo eso estaba a punto de cambiar con $300 y un sueño cubierto de óxido sobre ruedas. Comenzó con un anuncio enterrado en lo profundo de un rincón polvoriento de un mercado en línea. Winnebago de los años 70, oxidado sin motor, $300 a tratar. Debe remolcarse. La foto era granulada, solo una bestia encorvada y cubierta de musgo, estacionada debajo de un encino, sus ventanas empañadas por la edad y el abandono. La mayoría de la gente habría seguido de largo, pero Rosaura Valdés no. Se quedó mirándolo durante mucho tiempo. Algo en su forma, en la manera en que se encorvaba como si tuviera una historia que contar, le removió algo. Hizo clic en el anuncio. El vendedor había dejado solo una línea. Perteneció a mi tío. Ha estado parado desde el 92. Odio tener que desecharlo. Esa noche, Rosaura se sentó en su pequeña mesa de cocina, el brillo de la pantalla de la laptop proyectando sombras en las paredes. Su corazón latía con fuerza, no de emoción, sino de miedo. ¿En qué estaba pensando? No tenía un plan, ningún lugar a donde remolcarlo, apenas lo suficiente en sus ahorros para cubrir la gasolina, y mucho menos una restauración. Pero en algún lugar profundo, debajo del duelo, el óxido, el silencio, una pequeña voz susurró: «Hazlo». Así que lo hizo. A la mañana siguiente pidió prestado el remolque de un amigo y condujo 3 horas hasta un tramo de tierra olvidado cerca de Atlacomulco. La casa rodante yacía como un monumento caído, medio enterrada en la maleza, una ardilla corriendo por el parabrisas agrietado. El hombre y otros hombres así que la vendía tenía unos 60 años, delgado como un espantapájaros, y no ofreció resistencia cuando le entregó el dinero. «Tiene buenos huesos, creo», murmuró, mirándola con escepticismo. «Pero le va a romper la espalda». Rosaura solo asintió. «Ya me la ha roto». Les llevó la mayor parte del día subirla al remolque.
Las ruedas se bloquearon. Una de las vigas de soporte se agrietó a media elevación y toda la carcasa gimió como si no quisiera moverse. Pero finalmente, con sudor, maldiciones y una barreta, la subieron. Rosaura la remolcó al único lugar que se le ocurrió: el terreno cubierto de maleza que su madre le había dejado a Saskatoon, afueras del pueblo, un lugar que no había visitado en años. La reja estaba oxidada y cerrada. La hierba llegaba a la cintura. El aire espeso de quietud. Pero era suyo. Estacionó la casa rodante debajo de un grupo de pinos y se echó hacia atrás, mirando el descolorido logotipo de Brave en su costado. Las letras estaban desconchadas, apenas legibles. «Sí», susurró, casi sonriendo. «Valiente suena apropiado». Esa noche, Rosaura no durmió. Se sentó afuera de la casa rodante, envuelta en una vieja sudadera, bebiendo café de un termo de metal. Las estrellas parpadeaban en lo alto, y de vez en cuando un búho ululaba en la oscuridad. Seguía mirando la casa rodante, no con temor, sino con una extraña especie de ternura, como si se encontrara con alguien que está roto en el mismo lugar que tú. Para la mañana había tomado una decisión. Abrió la puerta, que gritó sobre sus bisagras, y entró. El olor la golpeó primero. Moho, óxido y algo agrio, como el tiempo dejado demasiado tiempo al sol. El polvo flotaba como espíritus en el aire. El suelo estaba blando en algunos lugares. El techo hundiéndose con manchas de agua. Pero caminó a lo largo de ella de todos modos, sus botas removiendo trozos de tela y viejas latas de cerveza. En la parte de atrás, debajo de una pila de cojines podridos, encontró una fotografía descolorida pegada a la pared. 2 adolescentes sonrientes con pantalones acampanados, tomados de la mano en el Gran Cañón. Alguien había amado este lugar una vez. Decidió amarlo de nuevo. La primera semana fue de demolición. Rosaura arrancó todo: gabinetes podridos, estantes que se derrumbaban, una alfombra tan manchada que se resistía. Trabajó con una barreta en una mano y una mascarilla de respiración ajustada en la cara. De día, luchaba contra el moho y la decadencia. De noche, aliviaba los músculos adoloridos con baños de sales de Epsom en una tina de plástico y anotaba ideas en un cuaderno grasiento. Los vecinos comenzaron a darse cuenta. Un anciano que paseaba a su perro se detuvo una tarde y gritó al otro lado de la cerca: «¿Está arreglando esa cosa o la está enterrando?». Rosaura sonrió. Quizás ambas cosas. El 7º día encontró algo que la detuvo en seco. Mientras forzaba un cajón soldado por el óxido cerca de la cocineta, descubrió una pila de manuales amarillentos y, entre ellos, un diario. Dentro, con una letra cursiva y elegante, había notas del propietario pot original, bocetos, rutas de viaje por carretera, recibos de gasolineras, pequeños dibujos de atardeceres en el desierto y fondas al borde del camino. Y pegada a la última página, una nota de amor. «Para ti, mi copiloto. Este viaje siempre ha sido nuestro». Rosaura cerró el libro, las lágrimas ardiendo detrás de sus ojos. No solo estaba restaurando un vehículo, estaba resucitando una historia. Y por primera vez, genios. No sé qué atositos. 3 semanas después, Rosaura Valdés había llegado oficialmente a Saskatoon. ¿Qué demonios estoy haciendo? Del proyecto. La casa rodante había sido despojada hasta los huesos. Nada más que paredes de aluminio desnudas, cables expuestos y el olor a aceite de codo. Tenía las manos en carne viva. La espalda le gritaba cada mañana y los mosquitos de la alta hierba de Hidalgo la trataban como un buffet de 5 estrellas. Pero aún así, cada día se presentaba. Una tabla que a la vez, un perno a la vez, un recuerdo a la vez. Una tarde, mientras se arrodillaba debajo de la estructura, luchando con una viga de soporte oxidada, un bajo estruendo cortó la quietud del verano. Una camioneta, una grande. Salió de un revuelo, limpiándose la grasa en los jeans, justo cuando una pick-up negra mate se detuvo cerca de la línea de la cerca.
El polvo se arremolinó a su alrededor. La puerta del conductor crujió al abrirse y salió una mujer. Alta, de complexión fuerte, camisa de mezclilla, lentes de sol de espejo y una sonrisa que parecía pertenecer a alguien que no tenía nada que demostrar. ¿Tú eres Rosaura Valdés?, preguntó la mujer, con la voz baja y directa. Rosaura dudó. ¿Quién pregunta? La mujer se quitó los lentes de sol y los metió en su camisa. Me llamo Graciela. Dirijo el deshuesadero de por aquí. ¿Llamaste la semana pasada por unos paneles recuperados? Rosaura exhaló. La tensión se desvaneció de sus hombros. No esperaba una entrega personal. No vine aquí a entregar, dijo Graciela, sus ojos escaneando la casa rodante. Vine a ver quién tenía las agallas para encargarse de este cacharro. Rosaura se rió entre dientes. ¿La estás viendo? Graciela caminó lentamente alrededor de la casa rodante, asintiendo. Es un desastre. Es mi desastre. Hubo una pausa. Graciela se cruzó de brazos. ¿Tienes ayuda con esto? Rosaura negó con la cabeza. Solo yo, mi manual desgastado y una terquedad que de alguna manera sigue funcionando. Graciela silbó bajo. O eres valiente, o estás loca, o estás de luto. Rosaura desvió la mirada, con la mandíbula apretada. Quizás las tres cosas. Graciela no insistió, solo tocó el costado de la casa rodante y dijo: Bueno, si necesitas refuerzos, tengo herramientas de sobra y tiempo que no estoy usando. Te dejo mi número. Lo garabateó en un recibo y se lo entregó a Rosaura. Buena suerte, Rosaura Valdés. Rosaura la vio alejarse con el corazón latiendo por razones que no entendía del todo. Ya esa noche, una tormenta llegó de la nada. Hidalgo era famoso por eso. Sol brillante un minuto, lluvia de lado al siguiente. Rosaura acababa de terminar de parchar una gotera en el techo cuando el cielo se abrió. Los truenos sacudieron la tierra y el viento aulló a través del claro como un fantasma. Dentro de la casa rodante, el techo temblaba. El agua se derramaba a través de una costura que no había sellado todavía, empapando el subsuelo. Rosaura se apresuró a poner toallas, resbalando en el vinilo resbaladizo. Una ráfaga de viento abrió la puerta de golpe, rompiéndola de una bisagra. Toda la estructura gimió bajo el peso de la tormenta. Por primera vez desde que comenzó el proyecto, entró en pánico. Agarró su linterna, se agachó bajo la lluvia y comenzó a asegurar frenéticamente la lona que se había volado a la mitad del techo. El lodo se pegaba a sus botas. Sus jeans estaban empapados. Cada músculo le gritaba que se detuviera, pero no lo hizo. No hasta que la lona volvió a su lugar y la había anclado con bloques de cemento. Para cuando pasó la tormenta, Rosaura estaba empapada, temblando y al borde de las lágrimas. Se metió en la casa rodante, se sentó en el único lugar seco que quedaba, una caja de leche volcada, y miró el desastre. Daños por agua, herramientas esparcidas, aislamiento arruinado. ¿Por qué había pensado que podía hacer esto? Entonces, sus ojos se posaron en el diario, el de los dueños originales. Se había mantenido seco, metido en una bolsa de plástico dentro de su caja de herramientas. Lo sacó con los dedos temblorosos y pasó a la última página de nuevo. Este viaje siempre ha sido nuestro. Cerró los ojos y dejó que el silencio se asentara. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera por completo, Rosaura ya estaba de vuelta en ello. Drenó los paneles inundados, arrancó el aislamiento arruinado, volvió a medir cada tabla. Trabajó a través del dolor, la duda y el agotamiento. A última hora de la tarde, una camioneta se detuvo de nuevo. Graciela salió, sosteniendo 2 cajas. «No supe de ti», dijo, «pero supuse que necesitarías esto». Dentro de las cajas había tablas de roble recuperadas, una bisagra de puerta nueva y un galón de sellador de grado marino. Rosaura la miró, demasiado atónita para poder hablar. Graciela se encogió de hombros.
La tormenta destrozó la mitad de Toluca. Supuse que a ti también te había tocado. Rosaura parpadeó con fuerza, su voz quebrándose. Gracias. Graciela sonrió. No eres la única que ha remendado algo a partir de pedazos rotos. Esa noche trabajaron codo a codo. 2 mujeres, una casa rodante oxidada y una obstinada negativa a rendirse. Por primera vez en mucho tiempo, Rosaura no sintió que solo estaba reconstruyendo un vehículo. Se estaba reconstruyendo a sí misma. Había pasado poco más de un mes desde que Rosaura Valdés compró la vieja casa rodante, y por primera vez en años, sus mañanas tenían un significado. Ya no buscaba su teléfono ni se quedaba mirando el techo en blanco, deseando que el día terminara. En cambio, se ponía sus botas de trabajo, se arremangaba y salía a la luz naciente, donde el aserrín danzaba en el aire y el olor a pino y grasa se aferraba a su ropa como un consuelo. Sí. Cada mañana comenzaba con una taza de café negro y un paseo alrededor de la casa rodante. No por ninguna razón práctica, solo un hábito que había comenzado. Daba la vuelta al perímetro, su mano rozando las molduras recién pintadas, inspeccionando cada detalle. Era como si la estructura le estuviera hablando, recordándole. Seguimos en pie, tú y yo. La transformación no fue llamativa. Fue silenciosa, honesta, real. Con la ayuda de Graciela y algunos tutoriales de YouTube nocturnos, Rosaura había reforzado el suelo, recableado la mitad de la estructura e instalado gabinetes recuperados de la renovación de una iglesia. Había aprendido a parchar aluminio, a sellar fugas con paciencia en lugar de fuerza. Pintó el techo de un cálido color crema, dejando que la luz se reflejara suavemente en él, y cubrió las ventanas con cortinas cosidas a mano hechas con las viejas camisas de franela de Carlota. Todo en la casa rodante llevaba una historia, y quizás ese era el punto. Un jueves por la mañana, mientras Rosaura lijaba los bordes de una banca empotrada, oyó pasos sobre la grava. Se dio la vuelta y vio a un adolescente de pie cerca de la cerca, con la capucha de su sudadera puesta y las manos metidas en los bolsillos. ¿Vives aquí?, preguntó la chica con la voz cautelosa pero curiosa. Rosaura asintió, dejando su lijadora. Algo así. Trabajando en ello. La chica inclinó la cabeza. ¿Es una casa rodante? Solía serlo. Ahora es un sueño en progreso. Una pausa. Luego la chica se acercó más, sus ojos escaneando el interior a medio terminar a través de la puerta abierta. Me llamo Lily, dijo. Lo vi desde la carretera. Mi mamá y yo vivimos a 2 cuadras. Ella pensó que era un laboratorio de metanfetaminas o algo así. Rosaura se rió. Bueno, dile a tu mamá que solo es madera, óxido y un montón de esperanza. Esa tarde, Lily regresó, esta vez con un cuaderno de dibujo. ¿Te importa si lo dibujo?, preguntó. Rosaura la invitó a pasar. Adelante. Lily pasó una hora sentada en la caja de leche volcada, el lápiz rascando suavemente el papel. Antes de irse miró alrededor de la casa rodante una última vez. «Es raro», dijo. «Se siente seguro». Rosaura se tragó el nudo en la garganta. «Se supone que sí». La voz se corrió. Unos días después, apareció un anciano con un andador, ofreciendo una caja de perillas de latón que había rescatado de una cómoda victoriana. «Pensé que podrías usarlas», masculló. Luego vino una joven pareja con un niño pequeño, trayendo piso laminado sobrante de su propia remodelación. A continuación, una mujer de la tienda de segunda mano local le ofreció a Rosaura una vieja estufa de propano a cambio de ayuda para arreglar la correa de distribución de su coche. Cada vez, Rosaura decía lo mismo. «Este lugar está abierto a todos, siempre y cuando traigan algo. Herramientas, tiempo, historias, cualquier cosa». Y lo hicieron. Alguien pintó un pequeño letrero de madera que decía «Hogar Maravilla».
lo clavaron en un poste junto a la casa rodante, justo encima de una hilera de hierbas plantadas a mano que Rosaura y Lily habían comenzado. La casa rodante se había convertido en más que un proyecto, más que un escape personal. Se estaba convirtiendo en un santuario. Ese cambio comenzó a cambiar a Rosaura también. Se reía más, volvía a comer comidas de verdad, se permitía sentir cosas que habían estado enterradas bajo el aceite y el duelo durante demasiado tiempo. Una noche, mientras ella y Graciela compartían una cena tranquila bajo el suave zumbido de las luces de cadena, Rosaura levantó la vista y dijo: «No sé cómo esto se convirtió en lo que es». Graciela sonrió, masticando lentamente antes de responder. «Le diste un propósito. La gente simplemente siguió esa luz». Rosaura no respondió de inmediato. Observó los árboles mecerse más allá del claro, las estrellas asomando en el crepúsculo. «Pensé que estaría sola para siempre», susurró. Graciela extendió la mano sobre la mesa, su mano descansando ligeramente sobre los nudillos cicatrizados de Rosaura. «No estás sola, Rosaura Valdés. Ya no». Esa noche, Rosaura se sentó sola dentro de la casa rodante. El suelo debajo de ella era sólido, las paredes cálidas. La foto de Carlota colgaba sobre la ventana, enmarcada en cedro. La lámpara parpadeaba en su gancho, proyectando sombras que ya no se sentían embrujadas. Abrió su diario y escribió: «Pensé que estaba reconstruyendo una máquina. Resulta que me estaba reconstruyendo a Piketty y a mí misma. Un tornillo a la vez, una respiración a la vez. Tal vez no puedes arreglarlo todo, pero a veces arreglar algo es como sobrevives». Y cuando cerró el libro, lo sintió. No era paz, exactamente, sino propósito. Y era más que suficiente. El primer correo electrónico llegó un domingo por la mañana, escondido entre mensajes de spam y una confirmación de pedido de piezas. El asunto decía simplemente: «Vimos tu casa rodante». Rosaura casi lo borra sin abrirlo, pensando que era basura. Pero algo en él, tal vez la falta de emojis o signos de exclamación, se sentía real. Es que hizo clic. «Hola, Rosaura. Espero que esto no sea intrusivo. Mi nombre es Aarón y ayudo a organizar el colectivo de mujeres en oficios aquí en Toluca. Una de nuestras miembros pasó por tu casa rodante la semana pasada y nos contó lo que estás construyendo. Dijo que eres mecánica y que lo estás haciendo todo a mano. Creemos que eso es increíble. ¿Estarías dispuesta, Nachita, a hablar en nuestra reunión mensual? Solo 15 minutos para hablar sobre la restauración, tu viaje, lo que quieras, sin presiones. De cualquier manera, te estamos apoyando. Cordialmente, Aarón Montero». Rosaura leyó el mensaje 2 veces y luego se reclinó en su silla. ¿Hablar ante un grupo de extraños? No se había parado frente a una multitud desde la preparatoria, e incluso entonces había mascullado su presentación de la Feria de Ciencias sobre carburadores y casi se desmaya por los nervios. Era mecánica, no oradora, no líder, no alguien a quien la gente admirara. Pero entonces sus ojos se desviaron hacia la pared sobre el pequeño escritorio plegable de la casa rodante. Allí, pegado junto a la foto de Carlota, estaba el boceto a lápiz de Lily de la casa rodante, etiquetado como «Santuario en progreso». Quizás era hora de dejar de esconderse detrás de su trabajo. Rosaura respiró hondo. Escribió una breve respuesta. Sería un honor, y presionó enviar antes de poder dudar. El día del evento, Rosaura se frotó la grasa de las manos hasta que la piel le ardió. Se puso los jeans más limpios que tenía, se trenzó el cabello y empacó algunas fotos del proceso de restauración. Fotos del antes y el después, el diario de los dueños originales, incluso las perillas de latón rescatadas que había pulido hasta sacarles brillo. La reunión se llevó a cabo en una estación de bomberos remodelada en el centro, ahora una cooperativa y un espacio de creación. Rosaura entró, sus botas resonando en los pisos de concreto, y casi se da la vuelta cuando vio el tamaño de la multitud. 30, tal vez 40 mujeres sentadas en semicírculo,
algunas con overoles, otras con vestidos y botas Dr. Martens, algunas con los dedos manchados de tinta, otras con tierra debajo de las uñas. Todas levantaron la vista cuando entró. «¡Rosaura Valdés!», gritó una mujer desde el otro lado de la habitación. Ella asintió con la garganta seca. «¡Qué bueno que viniste!». Le dieron una taza de té caliente, la llevaron a una simple plataforma al frente y le preguntaron si necesitaba notas o diapositivas. «No», dijo, «solo yo». Se aclaró la garganta. «Entonces compré una casa rodante destartalada de los años 70 por $300. Algunas risas, algunos asentimientos. Y en ese momento no sabía si la estaba arreglando yo a ella o si ella me se estaba arreglando a mí. Les contó sobre la tormenta, sobre Graciela, sobre Lily, sobre la foto que había encontrado pegada pues a la pared y cómo la hizo creer que la casa rodante tenía un corazón. Les dijo que algunos días todavía no estaba segura de lo que estaba construyendo, pero que cada tornillo, cada astilla, cada dolor en sus huesos la hacía sentir más humana de lo que se había sentido en años. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Luego vinieron los aplausos. No educados, no por obligación. Eran reales. Después las mujeres se acercaron una por una. «Estoy restaurando un barco», dijo una, «sola. Ahora sé que no estoy loca». «Mi esposo siempre me dijo que los oficios no eran para niñas», susurró otra. «Ojalá pudiera verte». «Mi hija quiere conocerte», añadió una tercera levantando su teléfono. «Tiene 13 años. ¿También quiere ser mecánica?». Rosaura sintió que no podía respirar, pero no por pánico, por orgullo. Cuando llegó a casa esa noche, la casa rodante brillaba en la oscuridad, las luces de cadena centelleando como estrellas alrededor de su techo. Entró y encontró una nota en el mostrador. Era de Graciela. «Vi tu charla. Estuviste increíble. Dejé una sorpresa atrás». Rosaura corrió afuera. Allí, sentado bajo una lona, había una vieja estufa de leña, pequeña, compacta y perfecta para la casa rodante. Pegada a ella, había una nota adhesiva amarilla. «¿Has construido un hogar? Pensé que debería tener un corazón». Rosaura no lloraba medo, semendo. Se le un dudo, pero lo hizo entonces. Se quedó despierta hasta la medianoche, instalando la estufa con manos temblorosas. Cuando el fuego finalmente prendió, parpadeando suavemente detrás del cristal, se sentó en el suelo con su diario y escribió. Comenzó como una reconstrucción. Ahora es un movimiento. Y tal vez, estaba destinada a Kiersa a liderarlo. La casa rodante ya no era solo suya. Perteneciese a cada mujer a la que alguna vez le dijeron que no podía, que se atrevió a intentarlo de todos modos y que convirtió el óxido en un renacimiento. El fuego en la pequeña estufa crepitaba suavemente, enviando olas de calor a través de la carcasa restaurada de la casa rodante. Rosaura Valdés estaba sentada a su lado, con su diario manchado de grasa abierto en su regazo, una taza de té de manzanilla en la mano, sus botas quitadas, los calcetines desiguales, el agotamiento aferrado a sus hombros como un viejo amigo. Afuera, el viento aullaba entre los pinos, pero dentro de la casa rodante se sentía seguro, sagrado, incluso. Esta no era la vida que había planeado. No después de Carlota, no después de perder su trabajo, pero por primera vez, en años, no estaba tratando de escapar de su vida, la estaba habitando. Aún así, algo persistía, algo sin terminar. Ese algo llegó en forma de un sobre, arrugado, descolorido, sellado y enterrado bajo una pila de viejos recibos y facturas de reparación de Carlota. Rosaura lo encontró mientras reorganizaba el cajón debajo del asiento de la banca, buscando una llave Allen perdida. El sobre no tenía dirección, solo su nombre en el frente, con la letra de Carlota. Su corazón se detuvo, las manos temblorosas. Se sentó lentamente, mirándolo.
El aire en la casa rodante pareció aquietarse, como si el propio espacio contuviera la respiración. Lo abrió. «Rosaura, si estás leyendo esto significa que ya no estoy. Y odio eso. Odio no estar allí para ver tus manos reconstruir algo hermoso, como siempre lo hacen. Siempre has visto valor en las cosas rotas, incluso lo viste en mí. Sé del duelo, sé que te vaciará. Ojalá pudiera arreglar eso con cinta adhesiva y una llave inglesa, como haces todo lo demás. Pero si hay algo que he aprendido al amarte, es que la sanación no llega de golpe. Llega en capas, en días, en detalles. Así que espero que algún día vuelvas a construir algo. No solo porque puedes, sino porque eres digna de tener algo completo. Te amo, Rosaura Valdés. Eso es lo único que sé que todavía se siente real. C. Rosaura no lloró. No de inmediato. Dobló la carta con cuidado, reverentemente, y la colocó dentro de la pequeña caja de madera de recuerdos que había estado construyendo en el armario de la esquina. Luego encendió una vela, se abrazó las rodillas y dejó que el silencio la tragara por completo. Pero las lágrimas llegaron más tarde, en medio de la noche, cuando la casa rodante crujió con el viento y el fuego se había reducido a brasas. Sus hombros se sacudieron con sollozos que habían estado guardados durante años, escondidos detrás de las agallas, el metal y la madera. Y cuando finalmente durmió, fue el sueño profundo de alguien que ha soltado. A la mañana siguiente, Rosaura se despertó con los ojos hinchados y los miembros adoloridos. Pero su mente estaba clara. Volvió a abrir el diario y escribió solo 5 palabras. Hoy construyo con gracia. Y lo hizo. Derribó las estanterías desiguales que había hecho a toda prisa antes y las reconstruyó con cuidado. Lijó cada esquina hasta que estuvo lo suficientemente suave para la mano de un niño. Retapizó los cojines de la banca con una tela que Carlota había usado una vez para las cortinas de su primer apartamento. El color era un amarillo girasol desvaído. Más tarde, esa semana, Lily regresó, esta vez con su madre. La mujer estaba reservada, educada, claramente insegura. «Así que aquí es donde has estado pasando el tiempo», le preguntó a su hija. Lily asintió con orgullo. «Es mejor que cualquier proyecto escolar. Rosaura me enseña cosas que importan». Su mamá miró a Rosaura durante un largo momento. «¿Tú le enseñas? Le muestro lo que he aprendido», respondió Rosaura en voz baja. «Ella hace el resto». La mujer caminó lentamente por la casa rodante, pasando la mano por los marcos de las ventanas, la madera pulida, los ganchos de latón colgados ordenadamente junto a la salapuerta. «Esto era un montón de chatarra», dijo, medio para sí misma. Rosaura sonrió. Todavía lo es en algunos lugares, pero está mejorando. Esa tarde las 3 pintaron juntas la sección final del exterior de la casa rodante. Lily eligió el color, un suave azul verdoso. Su madre no dijo mucho, pero se quedó hasta que el sol se puso bajo y las sombras se alargaron por el claro. Antes de irse se volvió hacia Rosaura. «Le has dado a mi hija algo que yo no pude, un espacio para creer». Rosaura parpadeó, su voz apenas un susurro. «Se lo dio a sí misma. Yo solo abrí la puerta». Al día siguiente llegaron más visitantes. Un maestro jubilado dejó una caja de libros de poesía. Un joven artista se ofreció a pintar un mural en la parte trasera de la casa rodante. Una mujer, sosteniendo una llave inglesa en una mano y una flor en la otra. Incluso Graciela apareció sin avisar, con un pey casero y 2 brocas de taladro nuevas. «¿Estás construyendo una maldita catedral aquí?», dijo entregando las herramientas. Rosaura se rió. «Más bien una capilla de retazos», pero Graciela solo asintió. «A veces, ahí es donde se escuchan las mejores oraciones». Esa noche, Rosaura encendió la pequeña estufa de leña y se sentó en la mesa plegable, ahora teñida de un color miel dorado. Colocó la carta de Carlota junto a su diario, pasó los dedos por la letra y respiró el aroma a pino, humo y a serrín fresco. Cerró los ojos y le susurró a la quietud:
Ya no estoy perdida. No porque todo fuera perfecto, no porque el duelo se hubiera ido, sino porque finalmente se había hecho un espacio para sí misma dentro de su propia historia. Y eso, más que cualquier plano o medida, era la verdadera renovación. Era un sábado por la noche a finales de septiembre cuando sucedió. El aire apenas comenzaba a llevar ese primer beso de otoño, lo suficientemente fresco para las chamarras, lo suficientemente cálido para las historias. Una suave luz ámbar empapaba el claro mientras Rosaura Valdés colocaba el toque final dentro de la casa rodante. Una pequeña placa de madera sobre la entrada, tallada a mano y teñida con aceite de linaza. Decía el corazón del camino, estimado por manos que dolieron y sanaron. Dio un paso atrás, se frotó el aserrín de las palmas y se permitió respirar. La casa rodante, que antes era una carcasa en descomposición de óxido y tristeza, ahora brillaba como un ser vivo. Las paredes relucían con madera restaurada y calidez. Las ventanas, antes agrietadas y oscuras, brillaban con la luz del sol y los reflejos de los árboles que se mecían suavemente con el viento. Alfombras tejidas cubrían los suelos, plantas bordeaban los alféizares de las ventanas. Y en un rincón, metida entre estantes de libros y herramientas, estaba la foto de Carlota junto al diario y una pequeña lata de semillas de girasol que Lily había dejado con una nota. Para cuando estés lista para hacer crecer algo. Y Rosaura estaba lista ahora. Esa noche, la gente comenzó a llegar. Lily y su madre fueron las primeras, con los brazos llenos de galletas y limonada. Luego vino Graciela, con su caja de herramientas y una bocina Bluetooth tocando suaves blues. A continuación, apareció un grupo de mujeres del colectivo de oficios, algunas con overoles, otras con vestidos y botas Dr. Martens, todas con sillas plegables y platillos cubiertos. Y entonces, para sorpresa de Rosaura, llegaron dos antiguos compañeros del taller diésel que una vez llamó hogar. «Vimos el artículo», dijo uno de ellos, levantando una página impresa. «Saliste en la portada del periódico local. Rosaura Valdés y la casa rodante que reconstruyó una comunidad». Rosaura se rió, el sonido escapando de su pecho como el viento que se libera a través de una ventana abierta. Se reunieron alrededor de la fogata, justo al lado de la casa rodante, donde Rosaura había puesto grava y piedras de río como un tapete de bienvenida a algo sagrado. Las luces de cadena zigzagueaban entre los árboles. Los carillones de viento que Graciela había hecho con viejas llaves inglesas y cucharas tintineaban suavemente con la brisa. La noche zumbaba con risas, leña crepitante y el suave murmullo de personas que una vez fueron extraños, ahora intercambiando historias como si fueran familia. Entonces alguien gritó: «Rosaura, cuéntanos sobre el primer día». Hizo una pausa, sorprendida. «¿El primer día?» «Sí», dijo Graciela. «¿Cuándo la viste por primera vez? ¿La casa rodante?» Rosaura se reclinó en su silla, mirando el fuego. «Se veía horrible», dijo con una sonrisa. «Suelo podrido, ardillas muertas, moho en cada rincón. Sin motor, sin esperanza». Una ola de risas recorrió el círculo. «Pero», añadió su voz suavizándose, «vi algo en ella, algo que me recordó a mí misma. Estaba vacía, abandonada, oxidada por completo, pero todavía estaba aquí, todavía era capaz de albergar algo». El fuego crepitó. «Pensé que estaba construyendo un hogar», dijo con la voz temblorosa, «pero lo que realmente construí fue un camino de regreso a mí misma». El silencio cayó, pero no fue incómodo. Fue reverente, sagrado. Entonces Lily se levantó. «Al principio me daba miedo este lugar», dijo. «Se veía raro, pero Rosaura me dejó entrar de todos modos. Y ahora, este lugar se siente más como un hogar que mi propia casa». Rosaura bajó la vista tragando saliva. Y Lily continuó, sacando un trozo de papel de su bolsillo trasero. «Escribí algo»,
Espero que esté bien. Desdobló el papel y leyó. A veces, las cosas rotas son las que más brillan. A veces, lo que parece abandonado solo no ha sido amado en mucho tiempo. Esta casa rodante no salvó a Rosaura. Rosaura se salvó a sí misma. Pero la casa rodante le dio una razón para empezar. Rosaura parpadeó rápidamente. Sus manos temblaron. Se acercó y abrazó a Lily. Un abrazo que pareció coser algo en ambas. Esa noche, mientras el fuego se consumía hasta convertirse en brasas incandescentes y la última linterna parpadeaba junto a la casa rodante, Rosaura se sentó sola en el escalón de madera, con los pies en la hierba y el corazón en el cielo. Miró hacia arriba. Las estrellas se extendían anchas sobre ella, como mapas de carreteras escritos en constelaciones. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, se sintió completamente en casa. No solo en la casa rodante, no solo en el claro, sino en su vida. Había construido algo que importaba. No porque fuera perfecto, sino porque era honesto, compartido y ganado. Mañana se despertaría y remendaría más cosas. Le enseñaría a Lily a usar una sierra de calar. Ayudaría a Graciela a reemplazar una tubería con fugas. Seguiría presentándose con las manos sucias y el corazón lleno. Pero esta noche era para quedarse quieta. Esta noche era para recordar lo lejos que había llegado. Y esta noche era para Carlota, cuyo recuerdo ahora vivía no en la tristeza, sino en la risa, en la veta de la madera y en el sonido de la propia voz de Rosaura, contando historias junto al fuego. A veces, las cosas que parecen más rotas simplemente están esperando a que alguien las vea de manera diferente. Rosaura Valdés no solo restauró una vieja casa rodante, restauró su fe en sí misma. Lo que comenzó como un intento desesperado de escapar del duelo, se convirtió en una silenciosa revolución de sanación, coraje y conexión. Demostró que no se necesitan planos para reconstruir tu vida. Solo persistencia, propósito y un poco de corazón. La historia de Rosaura nos recuerda que cuando nos atrevemos a empezar de nuevo, incluso de las maneras más pequeñas, no solo restauramos una cosa, nos restauramos a nosotros mismos. Y para Rosaura, y para todos los que encuentran su camino de regreso a través de los escombros, tocar fondo nunca fue el final. A continuación, 2 historias más de transformación y resiliencia. Haz clic para continuar este viaje. Y si crees que incluso las cosas rotas pueden volver a ser hermosas, suscríbete.